Buen martes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que todos bien. El mensaje que vamos a compartir hoy lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, los versículos que van del 44 al 48. Y dice así: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Este mensaje que quiero compartir en esta tarde es como que da comienzo desde el principio en el Antiguo Testamento. Y nos va a hablar que en el nuevo orden de Dios no hay diferencias ni acepción de personas. Esta historia comienza cuando Dios llama a Abraham y le prometió, con esa gran promesa que le hizo, y le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Antiguo Testamento muestra a Israel como el pueblo escogido de Dios, pero también nos recuerda desde el Antiguo Testamento el amor de Dios que Él siente también por los gentiles, por aquellos que no eran el pueblo escogido. La ley judía, como ya lo vimos en otros momentos, requería tratar con justicia a los extranjeros. Lo dice en el libro de Deuteronomios. Y Dios, por ejemplo, también en el libro de Jonás, envía a Jonás a Nínive para salvar a los gentiles ninivitas que se encontraban en ese momento haciendo muchísimas cosas que desagradaban a Dios. En el Nuevo Testamento vemos como que pareciera que el amor a los gentiles aumenta desde la llegada de Jesús. Jesús resucitado le dijo a los apóstoles: mas recibiréis, dice, la virtud del Espíritu Santo, el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta imagen me hace acordar cuando Jesús le dice así a sus discípulos, como si tuviéramos hoy una piedra, estuviéramos en la orilla de un río, la tiramos hacia arriba sobre el agua y cuando ésta cae empieza a hacer ondas en forma de círculo que se van desprendiendo una hacia afuera de la otra. Y es así como la palabra de Dios, cómo Dios manifestó, cómo Dios se hizo presente en Jesús cuando le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mostrando el gran amor que Dios tiene, incluyendo a todo ser humano dentro de su pueblo. Recordemos cuando Pedro, en su discurso en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Recordamos en el capítulo 8, cuando Felipe bautiza al eunuco etíope. Recordemos que este eunuco era una persona que tenía una deficiencia física y que no podía participar plenamente en la comunidad judía por justamente tener problemas físicos. También recordamos en el capítulo 9 la conversión de Saulo,
quien será después el gran apóstol hacia los gentiles, hacia aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Hechos 10, por ejemplo, nos relata cómo Dios da visiones a Cornelio y a Pedro para que Cornelio, que era un centurión romano, que según la ley, él seguía la ley judía y recibió orden de Dios, dice, de que tenía que mandar a llamar a alguien. Y en este caso no fue ni nada más ni nada menos que a Pedro, ¿no? Recordamos cuando Pedro vio animales impuros que según la ley judía ellos ni siquiera podían tocar y menos aún consumir. Y Dios le dio la orden de matarlos y de comerlos. El Espíritu le dijo a Pedro, he aquí, ¿se acuerdan cuando 3 hombres te buscan? Pedro fue con ellos a Jope y ahí es donde se encuentra con Cornelio. Les dijo, vosotros sabéis qué cuán abominable es para un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo va cambiando en la concepción de Pedro aquello que él tenía como formación desde su niñez? ¿A quién se podía acercar? ¿A quién podía tocar? ¿Qué cosas podía consumir? Y es ahí donde Pedro predica un mensaje a todos los gentiles, a estos gentiles que como en Pentecostés pueden dar testimonio, todos los profetas, todos los que creyeren en él, como que reciben el perdón de los pecados. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que descendió sobre los que estaban escuchando ese mensaje, ese sermón. Dios elige ese momento para llenar con su presencia, con la presencia de su Espíritu, a todos los que estaban escuchando, e incluye a los gentiles, bautizándoles con el Espíritu Santo. Esto es algo inusual, ya que generalmente, si nosotros vemos, el don del Espíritu Santo, la persona recibe generalmente el Espíritu Santo luego de ser bautizada en los pasajes bíblicos que nosotros encontramos. Sin embargo, aquí es al revés. Ellos reciben el Espíritu Santo y después, como va a decir Pedro, ¿qué impide que podamos bautizarles a estas personas habiendo agua, ¿no es cierto? En esta ocasión eran bienvenidos a la iglesia también a aquellos que aún no pertenecían al pueblo judío. Porque recordamos que para ser parte, los gentiles tenían que recibirse bajo un rito judío, como si ellos también fueran judíos, para dejar de ser para los otros gentiles, como así se les trataba. Dios les concede el Espíritu para confirmar el deseo que Él tiene de que estos también son sus hijos, de que ellos también son parte de esa iglesia y que no necesitan una conversión a la fe judía para poder ser aceptos dentro del reino de Dios. Este evento que vemos en esta noche se ha dado a llamar como el Pentecostés de los gentiles, porque tiene un paralelo. ¿Se acuerdan cuando la gente recibió el Espíritu Santo, los que estaban reunidos, y les oían hablar en otras lenguas? En las 2 ocasiones el resultado fue el bautismo y el don del Espíritu Santo. Dice que los que estaban ahí, los que eran fieles de la circuncisión, se espantaron de ver a Pedro, que también sobre los gentiles en su predicación se estaba derramando el don del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando la gente estaba reunida, le escucharon hablar en sus propias lenguas, dice. Y a veces, o en muchas situaciones, el don de lenguas es una manifestación de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona que posee ese don.
Pero no simplemente el Espíritu Santo está en una persona que tiene el don de lenguas. Dios se manifiesta de muchas maneras, con muchos dones, acercándose a todo su pueblo en distintos tiempos y con distintas manifestaciones. Pero este texto no nos dice que Pedro estuviera asombrado, porque siempre defendió en la fe judía, pero Dios le lleva hacia una nueva manera de pensar, hacia una nueva manera de actuar, a pesar de que muchas veces él estaba quejándose. Y una vez convencido de lo que Dios pretendía para su vida, cambió por completo la vida de Pedro y se convirtió en uno de los principales defensores de todos los gentiles. Los creyentes circuncidados, los cristianos judíos que estaban con Pedro, dice que se quedaron, como dije antes, sorprendidos y atónitos. La preparación que ellos habían recibido para este evento es aún menos completa que la de Pedro. Porque dice que cuando Pedro estuvo en el Pentecostés, él oía también que la gente hablaba en sus propias lenguas. Y como dije antes, Dios se manifiesta en distintos tiempos, en distintos momentos, en distintas personas, de distintas maneras. Cuando Dios se manifiesta, lo primero que hace es confirmar que algo milagroso está ocurriendo, pero es para la gloria de Dios, pero porque actúa en la vida de cada una de las personas. En segundo lugar, es una manifestación para que también cada una de las personas que reciben la manifestación de Dios aprendan a comunicarse con aquellos que muchas veces también somos aislados o hemos aislado a otras personas por distintas formas de pensar o formas de actuar. ¿Puede alguno, dice, impedir en este pasaje el agua para que no sean bautizados? Pedro ahora provee la iniciativa para bautizar a los gentiles, pues cree que lo necesitan a pesar de que ya hayan recibido el Espíritu Santo. Como dije antes, acá es como que es al revés. Primero reciben el Espíritu y después son bautizados. No hay nada que lo impedía. ¿Qué impedía que pudieran ser bautizados? Pues no hay una distinción entre creyentes judíos o creyentes gentiles. Ambos recibieron el Espíritu de Dios. Y hay algo que es impactante también en este texto y en este pasaje. Dice que y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Lo que hizo Pedro no significa que Pedro no haya bautizado a nadie, pero lo que hizo Pedro permitió que otros cristianos que le habían acompañado a él desde Jope sean los que intervinieran en la participación del bautismo de estos gentiles que habían recibido el Espíritu de Dios. Qué importante es en una comunidad de creyentes que todos nos sintamos partícipes en el nuevo orden de Dios. Nadie debe quedar excluido. Nadie debe quedar afuera. ¿Cuántas cosas venimos viendo? ¿Cuántos pasajes hemos recorrido juntos a través de los martes o cuando también lo compartíamos los jueves? Los mismos domingos cuando participamos del culto. ¿Cuántos relatos que no deben quedar, como más de una vez lo manifesté, en una simple exposición que escuchemos, en un relato bíblico que podamos leer aún en nuestras propias Biblias, sino que tienen que ser internalizados dentro de cada uno de nosotros? Y cuando digo que deben ingresar en lo más profundo de cada uno de nosotros, significa que tenemos que aprender a leerlo,
a poder sacar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y ponerlo por obra en y a través de cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde entonces aprendemos a saber que Dios, así como me llamó a mí, está llamando permanentemente a distintas personas, en distintos lugares, en distintos tiempos y de diferentes maneras. Hay algo que es impactante. Cada vez que uno puede investigar, profundizar en la palabra de Dios, es como que el mensaje es el mismo, pero que siempre se va adaptando en cada tiempo y en cada lugar a las manifestaciones que Dios tiene preparada para ese tiempo. Estamos viviendo tiempos donde venimos de mucho tiempo de convivir aislados, de convivir separados en nuestros propios hogares, sin poder contactarnos por mucho tiempo con otras personas más que lo virtual, telefónico, sin poder estrecharnos, sin poder abrazarnos, sin poder compartir libremente lo que antes podíamos hacer. Pero eso no hizo de que el mensaje de Dios se frenara. El mensaje de Dios aún se potenció. Y es lo que quiere seguir haciendo Dios en todo tiempo y con cada persona. Qué importante es que cada día que pasa podamos llegar a comprender y a hacer lo propio que el mensaje de Dios es para todos, para incluir a todos, sin diferencias. Sí, lo sé, con las condiciones que Dios pide que cada uno de nosotros debemos tener para responder a ese mensaje. No es un mensaje libertino, no es un mensaje donde todo se me permite. Dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Por eso es importante que aprendamos a desmenuzar en la palabra de Dios lo que Él tiene siempre para indicarnos. Tiene para indicarnos. No quedas afuera. No quedo afuera. Dios te está y me está hablando cada día. Porque a veces, como muchas veces lo pregono y lo digo, cuando el mensaje lo hacemos generalizado, que está bueno, es como que nosotros nos desprendemos de lo que Dios está pidiendo. Pero en este mensaje, como en cada uno de los que hemos visto y seguiremos compartiendo, el mensaje empieza por lo personal para que pueda ser arraigado en nuestras vidas y llevarlo en una vida comunitaria con todos los demás. ¿Quiénes serían los gentiles de este tiempo en nuestras comunidades? ¿A quiénes nos cuesta incorporar? ¿A quiénes nos cuesta darle el lugar que nosotros también queremos tener cada día? ¿Nos cuesta aceptar al otro? No podemos decir que no, porque cada uno somos diferentes. Pero cada uno de nosotros, así como Dios nos recibió, debemos también recibir e incorporar a todos los demás. Hay algo que es impactante para terminar en estos pocos versículos que leímos, que la gente al finalizar, después de ver todo lo que vieron y participar,
y de ser bautizados no solo con el Espíritu Santo, sino también en agua, le rogaron a Pedro que se quedase más tiempo con ellos. Tiempo atrás, Pedro hubiera rechazado la hospitalidad de un gentil para compartir no solo el ingreso en el hogar, sino también compartir la mesa. Porque creía él, estaba convencido, que la voluntad de Dios era que judíos se mantuvieran separados de los gentiles. Aunque no dice en el pasaje que Pedro acepta, está implícito que él se quedaría más tiempo con ellos. Como no hubo un impedimento para que las personas al haber agua pudieran ser bautizados, los gentiles, los separados del pueblo escogido, seguramente no hubo para Pedro tampoco un motivo que le impidiera la hospitalidad que le querían brindar estos gentiles. Hermanos y amigos, termino el mensaje en este martes diciendo: no seamos impedimento con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras maneras de hablar o de pensar, de que otros también puedan ser hospedados con hospitalidad, con generosidad, con amor, el mismo amor con el que te da la vida cada día tu Padre y mi Padre Celestial, incorporando. Dejad, como le decía Jesús, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. No impidamos con nuestros gestos y actitudes que aquellos que quizás no nos simpatizan puedan llegar también y ser incorporados en la comunidad de la cual pertenecemos o somos parte, pero por sobre todas las cosas, que sean parte en el nuevo orden de Dios, porque para ellos también hay lugar. Que Dios nos bendiga y que Dios llene de su espíritu tu vida, tu familia, tu hogar y en todos los ámbitos donde te moves al igual que en el mío, porque esa es su voluntad. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te alabamos por poder participar hoy nuevamente de tu palabra, de alabarte, de bendecirte, de honrarte. Limpia nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú tienes preparado, pero por sobre todas las cosas al recibirlo, ponerlo por obra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros brazos, para que en nuestras vidas y en la vida de toda la comunidad podamos recibir a todos aquellos que también necesitan de tu presencia y de convivir en una familia donde con defectos y virtudes cada uno puede bendecir y debe anhelar bendecir al otro. Gracias, Señor, porque tu mensaje es actual, es vivo, es permanente cada día y queremos alabarte y bendecirte por eso. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de ser tus hijos. Ayúdanos a que podamos hacer que otros también puedan llegar a ser tus hijos, porque eso es lo que tú anhelas. Oramos dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendecida semana para todos. Nos encontramos el próximo martes,
si Dios lo permite. Amén.